¡Hey! ¿Qué pasó, gente de Ayudinga? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver las funciones trigonométricas para esos ángulos que tienen justamente su posición sobre los ejes. Porque resulta que los ángulos a veces pueden estar ubicados en cuadrantes. Pero ¿qué pasa cuando el ángulo está justamente sobre el eje? ¿Qué problema? Porque no podemos hacer triángulos rectángulos, ¿verdad? Bueno, te tengo esta tabla con el resumen de absolutamente todas las identidades trigonométricas para esos ángulos de cuadrante o esos ángulos que están sobre los ejes. Puedes anotarla si quieres, ponle pausa al video. Bien, yo te voy a explicar de dónde vienen esos valores porque lo más sencillo sería anotar eso y usarlo ciegamente en los problemas, como si fuéramos robots. Pero no se trata de eso, ¿verdad? Tenemos que entender de dónde viene este asunto. Entonces, para eso vamos a explicar desde el 0 hasta el 360 qué es lo que sucede. Y te voy a explicar qué quieren decir esas rayas horizontales, que para caso práctico es como si te estuviera diciendo que no existe o que está indefinido. Vamos allá. Vamos a iniciar con 0 grados. ¿Cómo funciona esta tabla? Esta primer columna se llama columna teta y tiene justamente los ángulos teta igual a 0, teta igual a 90, teta igual a 180, teta igual a 270 y teta igual a 360. Recuerda que teta es una letra griega que nosotros usamos para denotar ángulos. Toda esta fila es la fila principal, la que está acá arriba, y es la fila del encabezado de la tabla, que dice teta, seno de teta, coseno de teta, tangente de teta, cotangente de teta, secante de teta y cosecante de teta. Cada uno de esos títulos encabeza una columna. Por ejemplo, toda esta columna son resultados de ingresar el ángulo dentro de teta. Por ejemplo, el seno de teta, o en otras palabras, el seno de 0 da 0. El seno de 90 da 1. El seno de 180 da 0. Y si me voy por acá, la cotangente de 90 da 0. La secante de 180 da menos 1. Para poder encontrar los resultados tienes que intersecar tanto la fila como la columna. Aquí está la fila, aquí está la columna. Y me doy cuenta que si quiero obtener la cosecante de 270, me ubico en la columna de cosecante, me ubico en la fila de 270 y donde se juntan, ahí, menos 1 es la respuesta. Ya sabemos usar la tabla, pero ¿y de dónde viene? Ok, el seno de 0. Vamos a centrarnos totalmente en el ángulo 0. Vamos a ver qué color nos funciona para representarlo. ¿Qué les parece un verde así fuerte, brillante? Yo voy a colocar aquí, este es mi plano cartesiano, mi eje coordenado. Los valores numéricos no le pongan atención. Aquí lo interesante es el ángulo. 0 grados, justamente aquí, voy a poner mi vector. Bueno, ese viene siendo mi ángulo. Me van a decir, pero ¿y cómo eso va a ser un ángulo? ¿Dónde está su brazo inicial? ¿Dónde está su brazo final? El asunto es que como vale 0 grados, tanto su brazo inicial como su brazo final están en la misma posición. O sea que esto no va a abrir, sino que está justamente ahí. Esos son 0 grados. ¿Y de dónde vienen todas estas propiedades? No podemos formar un triángulo rectángulo porque no hay manera de generar un triángulo rectángulo ahí. Entonces tenemos que utilizar las propiedades vistas desde otro punto, ¿vale? Desde otro punto de vista. Observen cómo el seno da 0 y el coseno da 1. Porque el coseno, si ustedes recuerdan, es adyacente entre hipotenusa. Y en este caso, si bien no hay un ángulo, el brazo es adyacente a ese ángulo que no existe porque vale 0. Y si se acuerdan que el seno es igual al opuesto entre la hipotenusa, no existe un opuesto. Y no existe un opuesto porque no hay nada opuesto al ángulo, porque es un solo punto, es una línea, no hay algo opuesto. Como no hay algo opuesto, pero sí que hay hipotenusa, porque la hipotenusa podría ser la longitud del ángulo, del brazo, perdón. Ya sé, el brazo es infinito, estamos haciendo una representación asumiendo que ese brazo tiene una longitud, que no la tiene, ¿vale? Entonces vamos a llamarle a esa longitud, no con un número, le vamos a llamar la longitud L. Es una variable, puede representar cualquier cosa. No existe un opuesto, pero sí existe un adyacente al ángulo. ¿Y quién es? Justamente L. Entonces, cuando calculamos el seno, si dijimos que el seno es opuesto entre hipotenusa,
y el opuesto vale 0, 0 entre hipotenusa, 0 entre L es justamente 0. Y si calculamos el coseno sería adyacente entre hipotenusa, L entre L entre L da 1, y de ahí viene ese valor. Para la tangente, evidentemente, también va a ser 0, porque la tangente es opuesto entre adyacente. Y si el opuesto vale 0, y el adyacente vale L, 0 entre L da 0. Ahora, ¿qué sucede con esto? ¿Por qué la cotangente no existe? ¿Por qué la cosecante no existe? La cotangente no existe porque resulta que la cotangente es adyacente entre opuesto. Y si decimos que es adyacente entre opuesto, ¿qué sucede cuando divides L entre 0? Eso no se puede calcular. No puedes dividir entre 0. Y por ahora tú tienes que asumir que la división entre 0 no existe, está indefinida. Y para decir que no existe, que está indefinida, pongo una raya horizontal que te indica que ese valor no lo puedes calcular y no lo puedes tener. No lo puedes poner ni lo puedes tener. Te podría dar una explicación más interesante para que puedas confiar en que L entre 0 o cualquier valor entre 0 no existe. El asunto es que tú no tienes las bases para poder entenderlo, ya que te tendría que explicar utilizando el cálculo, específicamente el teorema del límite, algo que evidentemente no conoces. Pero te lo voy a explicar de una manera sencilla, así, rapidita. Si este es mi eje cartesiano y yo intento graficar la función f de x igual a 1 sobre x, que eso representa que puede ser 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre menos 1, 1 sobre menos 2, 1 sobre menos 3 y además 1 sobre 0. ¿Qué pasa? Si yo grafico esa función, la función se va a ver de esta manera. Y hay un problema. Hay un problema porque justamente en 0 no hay valores. Y no hay valores porque eso se le conoce como una asíntota vertical. No te preocupes, no tienes que aprenderlo, eso lo vas a ver dentro de unos años, ¿ok? Entonces, si yo aplico el teorema del límite, teorema que no te voy a enseñar, teorema que, bueno, ahorita no, en otro curso quizá. Si yo aplico el teorema del límite, que te lo voy a enseñar en otro curso, y en otra edad, porque ahorita no tienes la edad para aprender esto, nosotros vamos tomando números de derecha a izquierda y nos vamos acercando a nuestro valor interesante, que es el 0. ¿Y qué pasa cuando nos vamos acercando al 0? Nos damos cuenta que este valor y este valor están absolutamente lejanos entre sí, están infinitamente lejanos entre sí. Por ende, en la gráfica no logro concluir en un punto. Y al no poder concluir en un punto, decimos que es indefinido. Decimos que no existe un valor para cuando x vale 0. Entonces, cada vez que divides entre 0, tú simplemente le pones una rayita y dices, no lo puedo calcular, ¿ok? ¿En algún momento se podrá calcular? ¿Quién sabe? Pero ahora la matemática no tiene manera de calcular eso. Y nosotros no tenemos manera de representarlo. Porque la división entre 0 es simplemente inexistente. Imagínate que tienes una galleta y quieres compartir esa galleta con tus amigos, pero no tienes amigos. ¿Qué problema? ¿A quién le compartes la galleta? ¿Cómo la divides? ¿Para quién se la divides? A eso me refiero, no puedes dividir entre 0. Si tienes una galleta y no tienes amigos, pero quieres dársela a sus amigos, ¿cómo la divides? ¿A quién se la das? No puedes, ¿verdad? Entonces, no puedes dividir entre 0. Seguimos. Siguiente vector. Por cierto, la secante, acuérdense que es el inverso del coseno. ¿Y cuánto es 1 entre 1? 1. Y la cosecante es el inverso de la tangente, pero el inverso de 0 no es 0. El inverso de 0 no existe. Por eso pongo una raya. Vamos a 90 grados. Para 90 grados yo iniciaría aquí, en color verde, en color salmón no, tengo que iniciar en verde. Ok. Inicio aquí y giro 90 grados para estar acá arriba. Estos son 90 grados, ¿ok? En mis 90 grados observo que sí existe una longitud que le voy a llamar L. No puedo formar un triángulo rectángulo, ¿ok? No puedo. Tampoco puedo indicar un lado opuesto. No hay un opuesto, no existe un opuesto, porque aquí no puedo formar un triángulo rectángulo. Si ustedes me dicen que esto es un triángulo rectángulo, claro que eso es un triángulo rectángulo, pero no es el triángulo rectángulo que estamos buscando. ¿Ok? Entonces, observamos que para el seno lo que resulta es
que este lado que está justamente adyacente al ángulo, sí está adyacente, pero se asume como si fuera el opuesto, ¿ok? Entonces, si este lado vale L, L entre L da 1. Mientras que el adyacente al ángulo no existe, ustedes me van a decir, profesor, pero es que este es el adyacente al ángulo. Sí, ese es el adyacente, pero no funciona de esa manera en los ángulos cuadrantes, ¿ok? Porque no existe una hipotenusa a quien referirse. Entonces, al no haber un adyacente, el coseno vale 0. Y la tangente va a valer 0. ¿Por qué? Digo, la tangente no va a existir porque la tangente genera una división entre 0 que no pueden resolver. La cotangente es la inversa a la tangente, que en este caso va a valer 0, y la secante tampoco va a existir porque la secante es la inversa al coseno. La cosecante es la inversa del seno y 1 entre 1 da 1, ¿ok? Si seguimos a los 180 grados, los 180 grados se van a ver de esta manera. Trazo una primera línea, giro y trazo un segundo rayo, perdón. ¿Se ve totalmente recto? Sí, pero es que así se ven los 180 grados. A eso se le llama un ángulo llano, ¿ok? Parece una línea, geométricamente hablando, sí, pero no es una línea porque aquí es donde está terminando y realmente son dos rayos distintos. Para el ángulo de 180 deben saber que el seno va a valer 0 y vale 0 porque no hay nada sobre el eje vertical. Van a darse cuenta que el coseno vale menos 1 porque el lado final está en el segmento negativo del eje X. La tangente no existe, perdón, la tangente vale 0 porque una vez más no hay nada sobre el eje vertical. La cotangente no existe porque es el inverso de 0 y eso no se puede resolver. No puedes tener 1 sobre 0. La secante es menos 1 porque el inverso de menos 1 es menos 1, porque sería 1 entre menos 1, sigue siendo menos 1. Y la cosecante no existe porque la cosecante depende del seno y el inverso del seno no se puede resolver. 1 entre 0 no existe, ¿ok? Para 270 grados, entonces el ángulo continúa rotando hasta acá. Aquí son 270 grados y así rota el ángulo. Estos son 270 grados. Observamos que para calcular el seno va a valer menos 1. Y vale menos 1 porque el brazo se encuentra en la parte negativa del eje Y. Ahora, para el coseno vale 0 porque no existe una representación de mi brazo final sobre el eje X. Para la tangente no puedo representar la tangente porque es como si tuviera 1 entre 0. No puedo resolver eso. La cotangente es la inversa de la tangente. Si yo tenía 1 entre 0, su inversa sería 0 entre 1. Y eso da 0. ¿Okay? La secante es la inversa del coseno. Y el coseno siendo 0, 1 entre 0 no existe. Por eso no puedo colocar la secante. Y la cosecante es la inversa del seno. O sea, 1 entre menos 1 que da menos 1. Y ese es el valor. Finalmente, para 360. Y 360 es el lado más interesante. Porque aunque no lo crean, 360 se ve así. Igual que el de 0. El problema es que yo haría esto. Estos son 360 grados. Y el problema es que si ustedes no entienden cómo funcionan los ángulos, ustedes podrían decir, oh, entonces 0 grados es igual a 360. Visualmente eso es cierto, pero matemáticamente no tiene sentido. Porque si bien 0 y 360 ocupan el mismo espacio, ocupan el mismo lugar en el plano, no son lo mismo, ya que 360 generó una rotación entera y 0 no ha rotado. Geométricamente y trigonométricamente hablando, eso es falso. 0 y 360 no son iguales. Visualmente son iguales, sí, se ven iguales, pero no valen lo mismo. Ahora, sus identidades sí que van a ser iguales. ¿Por qué? Porque ocupan exactamente la misma posición. Por eso es que tengo 0, 0, 1, 1, 0, 0, nada, nada, 1, 1 y nada y nada. Por supuesto, porque están ocupando la misma posición en un campo de 2 dimensiones, que es justamente nuestro plano cartesiano. Bueno chicos, espero que les haya gustado esta clase, espero que hayan entendido algo que quizás no se explicó en la escuela y que probablemente no le agarraron la onda a leer el libro. Copien esa tabla, ténganla a la mano, pónganla bonita y nos vemos en el siguiente video, ¿vale? Compártanlo con sus amigos, dejen un comentario, dejen un like si les ha gustado el video. Síganos en redes Instagram, Twitter y Facebook y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Ahí te ves.